Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de La Opinión Hoy. El Senado está a punto de concluir las negociaciones sobre el presupuesto suplementario solicitado por el presidente Joe Biden. El plan contendría acciones migratorias y se busca que sea votado la siguiente semana. Le doy la bienvenida a Jesús García, periodista especializado en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión, para comentar este importante asunto. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias por la invitación. Jesús, se empieza a ver un poco de luz con este tema que venía procesándose desde semanas anteriores. Así es, pues lleva ya bastantes semanas. Hay que recordar que el presidente Joe Biden presentó esta propuesta, esta petición de presupuesto suplementario justamente para ayudar a Ucrania y a Israel y también para enviar recursos al Indo-Pacífico enfocado a seguridad y asuntos militares. Un poco más de 13,000 millones de dólares de ese presupuesto y adicional al presupuesto anual que tiene el gobierno de los Estados Unidos se destinaría también a la seguridad fronteriza. De ahí se agarraron los republicanos, hay que recordarlo, para justamente impulsar y endurecer una agenda migratoria que preocupa al caucus hispano del Congreso, que no es parte de la negociación bipartidista, porque, bueno, de algún modo restringiría las peticiones de asilo, por ejemplo, bloquearía algunas otras protecciones adicionales de parole que le llaman, que son de perdones a la deportación que se aplican a ciertos programas y en este momento, por ejemplo, protegen a miles de personas de 5 países, incluidos gente de Ucrania, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es muy importante la negociación. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció que, bueno, ya están muy cerca de concretar la negociación final ya del proyecto bipartidista, que eso sería, pues, la redacción final del proyecto, que sería dada a conocer o entregada a los senadores, ya sea esta noche o mañana por la mañana. También me indicó una fuente del Congreso con la que hablé el día de hoy que estamos grabando, y les dejarían a los senadores revisarla hacia el fin de semana, anotar algunas mociones y entrar, digamos, a las primeras votaciones el lunes, que sería el 5 de febrero. Bien, es imposible no darse cuenta que esto es parte de un ajedrez político que tiene como que otras connotaciones y otras lecturas. ¿Cómo lees lo que está sucediendo? ¿Quién gana, quién pierde? Pues mira, los que ganan somos los ciudadanos estadounidenses porque no hay evidentemente un avance en el proceso y no serían muy buenas noticias si avanza el proyecto migratorio como se tiene planteado, no serían muy buenas noticias para los inmigrantes, sobre todo inmigrantes de recién llegada, porque evidentemente habría muchas mayores restricciones adicional a que, bueno, las protecciones que existen actualmente podrían incluso algunas ser suspendidas y eso afectaría a miles de personas. Vamos a ver exactamente qué fue lo que lograron, pero por el momento lo que se tenía muy claro no era muy alentador. Por ejemplo, hoy mismo también la Cámara de Representantes aprobó una nueva ley para obligar a la deportación de todos los inmigrantes indocumentados que sean descubiertos por manejar ebrios, cuando es una falta administrativa, es decir, tendrían que entrar a ciertos programas como cualquier otra persona que vive en los Estados Unidos, como lo han incluso señalado algunos demócratas. 150 demócratas votaron en contra, 59 a favor. Se aprobó esa reforma que todavía tiene que pasar también el tamiz del Senado, pero es un poco para entender cómo está el contexto en general. Evidentemente, los republicanos en la Cámara no quieren aprobar el proyecto migratorio porque tienen la presión del expresidente Donald Trump para mantener el tema migratorio como parte de la agenda electoral. Es decir, que pueda ayudarle a él también de algún modo, que eso sea utilizado en el proceso electoral y atraer con sus mensajes a más electores. Pero pues bueno, si se aprueba, ojalá que sí, como está el calendario del Senado, que es, digamos, donde estaba como la mayor restricción, pues a partir del 5 de febrero podría realmente ya aprobarse y avanzar en ese proceso. Pero vamos a ver, porque todo puede cambiar en el Congreso de los Estados Unidos, no de un día para otro, de una hora para otra, ¿eh? Ya lo creo. ¿Hay algo que desees agregar?
No, pues básicamente estar atentos a esto. Al fin de semana va a ser muy interesante porque seguramente vamos a ver muchas declaraciones, principalmente de aquellos que no están de acuerdo y que no estén dispuestos a apoyar el proyecto bipartidista, que se le llama así porque, bueno, hay negociaciones de miembros de ambos partidos, republicano y demócrata, en el proceso, aunque a muchos de ellos se les califica, incluso a los demócratas, como conservadores. Entonces, ahí hay que ver algo importante y también hay que recordar algo. El presidente Biden aseguró que él estaba dispuesto a cerrar la frontera si el Congreso le daba la autoridad para ello, lo cual podría estar incluido en este proyecto de ley. Vamos a ver cómo termina configurándose este asunto. Muchas gracias, Jesús. Un gusto. Escucharon a Jesús García aquí en La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Vámonos con las mejores recomendaciones de entretenimiento en cines y plataformas digitales. Démosle la bienvenida a Rafael Cores, quien viene a presentarnos pantallas. ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo y con la audiencia de La Opinión Hoy, Enrique. Gracias. ¿Qué recomendaciones nos traes este fin de semana, Rafa? Pues mira, voy a arrancar con una serie que es lo que se llama un docudrama, que no es un documental, pero está basado en historias reales, en personajes reales, que además es de la franquicia Genius, que lleva desarrollando en los últimos años National Geographic. Esta es la 4ª temporada. La primera, hace ya unos cuantos años, porque no es que estén sacando una cada año, era sobre la figura de Albert Einstein. Después sacaron una sobre Picasso, en la que hacía de Picasso Antonio Banderas, que me gustó mucho también. Después una de Aretha Franklin. Y ahora, por primera vez, en vez de ser sobre un solo genio, un solo personaje, es sobre dos, que son Martin Luther King y Malcolm X. Y se llama Genius MLK-X. Ese es el nombre de la serie, que se podrá ver, que ya se han estrenado los 2 primeros episodios en Hulu y en Disney Plus. Y bueno, cuenta sobre todo los años formativos de niños y de jóvenes de estas dos figuras claves de la historia de Estados Unidos, por supuesto de la historia de la lucha por los derechos civiles en este país. Son dos afroamericanos moldeados sobre todo, y se ve en la serie, por las fuertes convicciones de sus familias, de sus padres, y también por las injusticias traumáticas que sufrieron. Importante también el papel de sus esposas, Coretta Scott King y Betty Savage, que fueron también clave en la historia de Martin Luther King y de Malcolm X. Y además está muy bien hecha, muy bien producida, es una buena serie. Luego, cines. Hay 2 películas de las que quiero hablar que son muy diferentes. Por un lado, el estreno comercial en cines del fin de semana, sin duda, es Argylle, y se habrá visto mucha publicidad y mucho anuncio. Ya he visto la película. Hay que decir que es una comedia de acción de los mismos creadores de Kingsman. El director es Matthew Vaughn, británico. Trata de meter un poco ese humor con un estilo inglés. Muchas caras conocidas: Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, John Cena, Bryan Cranston. Incluso está Dua Lipa, la cantante, que no es la primera película que hace, pero ahí sale. Pero para mí es bastante inferior esta película a las de Kingsman. Las de Kingsman me entretuvieron, me gustaron. A mí esta se me hizo larga, dura 2 horas y cuarto, y sentí que duró 3 horas. Y eso siempre es mala señal. Claro. Me parece que demasiado loca, así que ahí está, y hablo de ella porque comercialmente la están empujando mucho, pero no me voy a callar mi opinión, y no es una película que me haya gustado. Bueno, ahí está con advertencia de Rafa Cores. Y la que sí me ha gustado es The Promised Land, una película totalmente diferente, un drama histórico. Nos sitúa en la Dinamarca de 1755, siglo XVIII. El protagonista, y además está excelente, me parece un gran actor, Mads Mikkelsen, que hace de un capitán
empobrecido que se empeña en demostrar que se puede cultivar patata en unos páramos ahí en Dinamarca donde no crece nada. Pero el noble de la zona le hace la vida imposible porque no quiere que se desarrolle. Él cree que las tierras son suyas cuando en realidad son del rey. El rey le ha dado un permiso a este capitán para que intente el cultivo y bueno, hay una pelea ahí entre ellos. Una película, bueno, pues un poco lenta, pero súper bonita la fotografía y, como digo, unas actuaciones muy interesantes y luego muy potente. O sea, es una película profunda, dura de ver también, pero me parece que es una buena película que fue la que presentó Dinamarca a los Oscars como candidata a Mejor Película Internacional, aunque no se clasificó para entre las 5 finales nominadas. Me da la impresión que es de este tipo de películas que vienen muy bien porque se vuelven a recargar en una historia fuerte, en una historia que eso es lo que realmente vamos a ver, más que efectos y cuestiones así. Sí, no, es un drama pesado, pero muy bien contado. Y luego, volviendo a plataformas, una serie que estrena Amazon Prime Video, Mr. and Mrs. Smith, que me imagino que el título te suena, Mr. and Mrs. Smith. Totalmente, marcó el inicio del fenómeno Brangelina, ¿no? Efectivamente, en 2005, aquella película de Brad Pitt y Angelina Jolie, que fue donde se conocieron y donde ellos mismos luego reconocieron que se enamoraron, luego aquello acabó como el Rosario de la Aurora, ya saben, pero bueno, pues ahora Prime Video lanza la misma historia, que son una pareja, que en este caso son Donald Glover y Maya Erskine, que son 2 espías trabajando para una agencia, que no son pareja entre ellos en la película, pero que tienen que aparentar que son un matrimonio para ejecutar su vida de espías. Entonces, bueno, es también esa comedia y al final, obviamente, pues empiezan a gustarse uno al otro y aquella película de 2005 yo creo que pasó a la historia más que por la calidad de la película, porque fue donde se conocieron Brad Pitt y Angelina Jolie. A ver si esta serie de Donald Glover y Maya Erskine pasa por ser un poco mejor. Y por último, un estreno de esto es película, no es serie, en Peacock, que se llama Bosco. Y esta es la historia de un hombre, Quantai Bosco Adams, que cumplía una pena de cárcel de 35 años por posesión de marihuana. Cuando se fugó de la cárcel, además de una forma increíble, se escapó simplemente para asistir al nacimiento de su primer hijo. Una historia y luego, bueno, y a partir de ahí cuenta su historia. Este es un personaje real, con una vida muy interesante, que como digo, se cuenta en esta película que estrena hoy, Peacock. Y hasta aquí mis recomendaciones para este fin de semana. Como siempre, interesantes, ya las estaremos atendiendo. Muchas gracias, Rafa. Muy buen fin de semana para todos. Escucharon a Rafael Cores aquí en La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Que tengan un estupendo fin de semana. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.